incluso ahí podría caber el ingreso libre a las universidades, ¿no? El ingreso libre a las universidades lo que llevaría sería a un mayor desorden que el actual, ¿no? Nosotros no estamos a favor del ingreso libre a las universidades. Y los talentos que se pierden y que no pueden... Creemos que debe haber un examen de ingreso que mida adecuadamente los talentos de los estudiantes. El Perú tiene hoy más estudiantes universitarios y en educación superior no universitaria que casi todos los países europeos. Nuestro problema no es de demanda, nuestro problema es de calidad de la oferta. Es un engaño creer que tenemos un problema de demanda. Le repito, tenemos más estudiantes universitarios en el rango de edad que, por ejemplo, Alemania. Sin embargo, vea usted los resultados. ¿Dónde están los profesionales alemanes? ¿Dónde están nuestros profesionales? Lo cual le dice que no es un problema de acceso. Nosotros tenemos entre educación universitaria y educación superior no universitaria 1.400.000 jóvenes. Tenemos en estos momentos 700 institutos superiores tecnológicos, 300 institutos superiores pedagógicos. De estos superiores tecnológicos, 250 son públicos, 250. ¿El problema de esos institutos es número? ¿Es cantidad de estudiantes? No, es calidad de la enseñanza. Esa utilización lo da el gobierno. Así es, y eso debe ser reformado por el gobierno, y eso vamos a hacer. Igual sucede con los institutos superiores pedagógicos. Más de 100 son públicos. Entonces, no es que nos falte número, nos falta calidad. No, lo que yo le preguntaba era si había la posibilidad de decretar el ingreso libre a las universidades del Estado, teniendo en cuenta que hay talento que provienen de los sectores populares que son de hogares humildes y no tienen plata para postular a una universidad del Estado, ¿no? Porque también le cobran, ¿no? Y esos talentos se pierden lastimosamente. En la mayor parte de las universidades del Estado existen ya becas para pagar la matrícula. Hay que hacer que esos servicios sean efectivos, sean de calidad. No, pero que llegue para más. Sí, necesidades de becas. Pero le repito, estamos a la cabeza en el planeta. Póngame usted un país que en el rango de edad tenga más estudiantes en universidades que el Perú. En América Latina no existe, en Europa tampoco. Por lo tanto, es claro que ese no es el problema. Vamos al resultado. ¿A dónde trabajan nuestros profesionales? Se quedan en sus casas, ¿no es cierto? Porque no hay trabajo o porque no son preparados con la suficiente calidad. El problema es hoy un problema de calidad de la preparación. El problema es hoy de falta de investigación en la educación universitaria. Es una educación que en la abrumadora mayoría de universidades no tiene un referente en institutos de investigación que creen nuevo conocimiento. Ese es el problema. Doctor, ¿qué se hace con las universidades? Le paso a hablar sobre las prioridades. No, lo que yo le preguntaba antes para que me dijeran qué se hace con las universidades privadas que el Estado están exentas de pagar impuestos para favorecer a mayor cantidad de estudiantes, ¿no? Y si luego no lo hacen, más bien se solventan equipos de fútbol y otras instituciones. Se va a cerrar el decreto legislativo 882, cosa que nadie se ha atrevido a hacer hasta el día de hoy, y se va a dar una sola legislación universitaria para todas las universidades, públicas y privadas. Y vamos a señalar, como he dicho al inicio, una moratoria en la creación de todo tipo de universidades. Consideramos que esas universidades que crean equipos de fútbol, y lo ha dicho varias veces Ollanta Humala, están mal entendiendo su propósito. Las universidades son para crear conocimiento. Antes que crear algún equipo de fútbol deberían pensar en institutos de investigación, en sistemas de investigadores, en fondos de investigación. Para eso es la educación universitaria. Ahora pasemos a las prioridades del programa educativo. ¿Cuál es la primera prioridad? Crear el nivel de primera infancia. O sea, que en estos momentos existe en el papel, pero no en la práctica. Los niños de 0 a 5 años, que necesitan el servicio de aprestamiento, de nutrición y de salud. De 0 a 2 años hay un 3% de atención pública en este momento. Y de 4 a 5 años sube un poco más, entre 65 y 70%. Lo que plantea Gana Perú es generalizar los centros de educación inicial como un ciclo que progresivamente debe ser obligatorio, y ello tiene dos efectos. El primer efecto es que permite la adecuada formación del cerebro de los niños, porque en esta etapa, entre 0 y 2 años, se forma el cerebro de los infantes.
y evita el fracaso escolar en primaria. Tenemos 2 de cada 10 niños que leen en segundo grado. 2 de cada 10 niños, nada más. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que no existe educación inicial. Y el segundo elemento es que le da libertad a la madre para poder trabajar. A la madre, que es la que generalmente se queda en el hogar cuidando a los niños. Le permite con más tranquilidad ir al trabajo. Entonces creemos que este nivel, que está absolutamente desatendido, es el que debe ser nuestra prioridad. La segunda prioridad es educación rural. En el campo todavía viven el 24% de los peruanos. Hay 28.000 escuelas en el campo, desafortunadamente aisladas y servidas por un magisterio que carece de las mínimas condiciones para desarrollar su labor. Planteamos aquí crear redes de educación rural, 1.300 redes de educación rural. Esto no es tampoco una invención de Gana Perú, es lo que el Consejo Nacional de Educación está planteando en la actualidad, para superar la escuela unidocente multigrado, escuelas donde hay un docente que le enseña a todos los grados o menos docentes que grados. Una red que tendría un centro de servicios, donde el docente podría tener un centro de cómputo, una biblioteca y sobre todo un acompañamiento pedagógico, porque creemos que en la educación rural hay una pedagogía especial que se diferencia por regiones del país y que debe ser atendida. ¿Cuál es nuestra tercera prioridad? La reforma de la carrera pública magisterial. Creemos que la manera como el gobierno aprista ha implementado la carrera pública magisterial la ha llevado al fracaso. Hay un informe de la Defensoría del Pueblo sobre la corrupción en la toma de los exámenes, por ejemplo, y especialistas tan diferentes como el señor Hugo Díaz o como el señor Cifredo Chiroque han llamado a los ministros de educación, ministros digo porque Chan ya se fue sin decir nada, por supuesto, ¿no?, para que paren este proceso y le dejen a un próximo gobierno que implemente una nueva carrera pública magisterial. Nosotros nos comprometemos al cambio legislativo respectivo, nosotros nos comprometemos al desarrollo de una nueva evaluación que no solo tome conocimientos, sino también desempeño en aula y resultados en los estudiantes, y que al mismo tiempo sea una carrera pública que goce del apoyo del magisterio. Creemos que el error político fundamental de este gobierno, la equivocación mayor en el terreno educativo, ha sido desarrollar una carrera pública magisterial con carácter punitivo, castigador de los maestros. Creemos que hay que desarrollar una carrera pública magisterial con los maestros, promotora del magisterio. Esta es una reforma indispensable, una reforma que se debe basar en la meritocracia, porque si no hay meritocracia hay tarjetazo, y eso ya sabemos dónde nos lleva, pero es una reforma que tiene que ser hecha con los maestros.